Muy bien, vamos a continuar entonces en el estudio del libro Misioneros de la Luz. Estamos en el capítulo 19, ya estamos llegando al final. El capítulo anterior hemos visto todo el tema de la obsesión, de los obsesos, el trabajo que hace un equipo mediúnico con el tema de los obsesos y los obsesados. Lo que vamos a ver ahora es los pases, ¿no? Muy común en las casas espíritas, pero vamos a ver los pases que hacen los mismos espíritus, ya no sin el pasista encarnado, sino ellos como pasistas. Dice, en todas las reuniones del grupo en el que participa Alejandro con atribuciones de orientador, son varios los servicios que se desarrollan bajo la responsabilidad de los compañeros desencarnados, o sea, mismos espíritus. No siempre me fue posible estudiarlos por separado, pero respecto a alguno de ellos, no me contuve ante el fuerte deseo de recibir aclaraciones del respetable instructor. Uno de esos servicios era el de pases magnéticos suministrados a los frecuentadores de la casa. Estos son los pases que hacen los espíritus a los que asisten a la casa espírita. ¿Ven? Miren ese beneficio que dan cuando teníamos reuniones, por ejemplo, los miércoles de oración, a los frecuentadores, o sea, a los trabajadores de la casa, los espíritus ya te van dando pases magnéticos. Ahora lo que hacen es los miércoles, cuando estamos haciendo oración, hay un espíritu en la casa de cada uno que está conectado aquí a la plataforma y recibe los pases de este espíritu. Vamos a ver. El trabajo era atendido por 6 entidades cubiertas con túnicas muy blancas como enfermeros vigilantes. Sí, yo los he visto cuando trabajan en la casa espírita, cuando hacíamos estas reuniones, veo todos están de blanco, muy pulcros, muy brillantes. Casi no se les distingue bien las facciones, pero son brillantes y así se visten ellos. Casi no hablaban y operaban con intensidad. Todas las personas que acudían al recinto, o sea, a esa casa, recibían de ellos el toque saludable y después de haber atendido a los encarnados, suministraban socorro eficiente a las entidades infelices de nuestro plano, principalmente a las que la componían el séquito familiar de nuestros amigos de la tierra. Entonces, todo lo que asisten en una casa espírita reciben estos pases, estas ayudas que hacen los espíritus a los encarnados, y también hacen pases a los espíritus infelices que acompañan a los familiares que llevan a la casa espírita. Al preguntarle a Alejandro sobre aquella sesión de actividad espiritual, indicando a los compañeros en silencioso esfuerzo, el mentor con la bondad de siempre aclaró: aquellos amigos nuestros son técnicos en auxilio magnético que comparecen aquí para dar pases de socorro. Ya tenemos otra actividad que puede hacer, otro trabajo que puede hacer un espíritu. Son técnicos magnetizadores. Se trata de un departamento delicado de estas tareas que exige mucho criterio y responsabilidad. O sea, cualquiera no puede pertenecer a ese tipo de espíritus por merecimiento. Es un trabajo, entonces tienen que estar más adelantados en cuanto a su elevación espiritual. Esos trabajadores, interrogué, ¿deben ser acreedores de requisitos especiales? Sí, explicó el mentor amigo, ¿ves? Tienen que tener cualidades, vamos a ver cuáles cualidades, perdón. Sí, explicó el mentor amigo, en la ejecución de la tarea que les está encomendada no basta la buena voluntad, como sucede en otros sectores de nuestra actuación. Necesitan poseer determinadas cualidades de orden superior y ciertos conocimientos especializados. El servidor del bien, incluso desencarnado, no puede ser eficiente en semejante servicio si todavía no consiguió mantener un patrón superior de continua elevación mental. Miren, patrón superior de continua elevación mental. O sea que ya es un espíritu esclarecido. Sabe diferenciar el bien del mal. Por ser esto una condición indispensable para la exteriorización de las facultades radiantes. Claro, no puede, como él dice el dicho, un ciego no puede guiar a otro ciego. No puede. Entonces, el misionero de auxilio magnético, tanto en la Tierra como en nuestra esfera,
necesita tener gran dominio de sí mismo, espontáneo equilibrio de sentimientos, acentuado amor a los semejantes, alta comprensión de la vida, fe vigorosa y profunda confianza en el poder divino. Y lo está diciendo también para los encarnados, ¿eh? Así que aquellos hermanos que quieren ser pacifistas, miren las condiciones que están diciendo los espíritus que deben tener. Por eso dice, tanto en la tierra como en nuestra esfera, dominio de sí mismo. Si tenemos un carácter difícil, por no decir una grosería, si no tenemos equilibrio en nuestros sentimientos, tenemos todavía problemas en casa, problemas con nosotros mismos de sentimientos. Acentuado amor a los semejantes, todavía no sabemos perdonar ni pedir perdón. Alta comprensión de la vida, todavía la vida es un misterio para nosotros. Fe vigorosa y profunda confianza en el poder divino, todavía me estoy preguntando, ¿y existirán los espíritus? ¿O tengo miedo a los espíritus? Entonces, si no tenemos estas condiciones, no podemos ser pacifistas. Hay que ser sincero. ¿Que se puede conseguir todo esto? Sí, se puede conseguir todas estas cualidades, pero con trabajo. Porque yo ¿cómo puedo empezar a tener gran dominio en mí mismo? O sea, solamente dominando mis emociones. Para eso hay ejercicios, para eso hay bastante que trabajar. Mis sentimientos, tengo que arreglar las cosas que tengo, no puedo dejar las cosas sin arreglarlas. Pedir perdón y perdonar. Fe vigorosa. Si tienes duda en tu fe, ¿cómo puedes dar pases? No ayudas, no ayudas. Y profunda confianza en el poder divino. Uno está preguntando si esto le hará bien o no le hará bien. Estoy dudando. Y no lo digo porque no existe, no pasa. Sí pasa, hermano, pasa. Me corresponde agregar que semejantes requisitos en nuestro plano constituyen exigencias de las que no se puede huir, mientras que en la esfera carnal la buena voluntad sincera puede, en muchos casos, sufrir esa o aquella deficiencia, lo que se justifica en virtud de la asistencia prestada por los benefactores de nuestro círculo de acción al servidor humano, aún incompleto en el terreno de las cualidades deseables. Entonces, dice, ¿qué significa esto? En el mundo espiritual ahí no hay ninguna excepción. Allí o si no tienes todas esas cualidades, esos requisitos, no puedes ser pacifista espiritual. Pero dice, si hay una buena voluntad sincera de ayudar, entonces como el pase espírita no es un pase como el Reiki, no es dar el magnetismo como los magnetizadores, sino es ser el medio por el cual el espíritu dona de su magnetismo a través del medium, entonces puede ser utilizado porque lo consideran que aún está incompleto, pero al menos como condición es que ya haya empezado a hacer su reforma moral. Pues, si viene un pasista y al estar cerca de la casa espírita, pues apaga su pucho y lo deja y lo bota, ¿qué pase puede hacerme una persona que todavía está atrapada a un vicio? Es un cigarrito, sí, o al trago, o antes, haciendo tiempo se mete a los juegos. Va a ser tiempo, muy temprano va a ser juegos. O me pongo ahí en la calle a sentarme allí y a mirar, y nosotros estábamos cerca donde pasaban muchas prostitutas, y a mirar a las mujeres, a ver cómo están, si está bien o no está mal. Pero yo no estoy haciendo nada malo. Pero estás pensando, pues. Acá te estás ratoneando, como así se llama en Argentina. Los ratones te comen el cerebro. ¿Se puede ser pacifista así? No, pues, no. Y son cosas gruesas, ¿ah? Que podríamos trabajarlas. Oyendo las consideraciones del orientador, me acordé de que, en efecto, en las reuniones habituales del grupo, se veían de vez en cuando a los medios pacifistas en servicio, acompañados de cerca por las referidas entidades. Entonces me valí de la ocasión para intensificar mi aprendizaje. Los amigos encarnados, pregunté de modo general, ¿podrían colaborar en semejantes actividades de auxilio magnético? Todos, con mayor o menor intensidad, podrán prestar concurso fraterno en ese sentido, respondió el orientador. Pues una vez revelada la disposición fiel de cooperar sirviendo al prójimo, por ese o aquel trabajador, las autoridades de nuestro plano designan a entidades sabias y benevolentes
que orientan indirectamente al neófito, al aprendiz, utilizando su buena voluntad y enriqueciendo su propio valor. Sin embargo, son muy raros los compañeros que demuestran la vocación de servir de manera natural. Muchos, a pesar de ser bondadosos y sinceros en sus convicciones, esperan la mediunidad curadora, como si se tratara de un acontecimiento milagroso en sus vidas y no un servicio del bien que pide del candidato el esfuerzo laborioso del comienzo. ¿Ven? O sea, de que hay muchos que caemos, y me pongo también para que no digan que estoy señalando algo, que caemos todavía en creer de que el pase debe ser milagroso, ¿no? Es el milagro que estamos esperando. Y eso me hace acordar cuando teníamos la casa espírita, cuando todavía pertenecía a Padre Germán, y no había habido esa separación con Joana de Ángeles, estoy hablando más o menos 16 años atrás, 17 años atrás, poco más, si quieres. Y entonces hacíamos, como la casa era bien grande, teníamos un salón que era para pases. Terminaba la reunión de oración, la lectura del Evangelio, y entonces hacían su cola, iban pasando, teníamos como 8 sillas o 10 sillas allí separadas, y cada uno de los trabajadores nos poníamos a hacer pases. Entonces yo también colaboraba en los pases, pero veía que la gente se acomodaba y me veían donde yo estaba parado, ¡pum! Corrían, parecía juego de las sillas. ¿Sabes cómo se juega las sillas, no? Va uno alrededor de las sillas y sacan una y queda una. Así parecía, porque pensaban que yo, como era el dirigente, tenía más magnetismo. En ese tiempo estaba igual que todos, estaba empezando, ¿no? Todavía no terminaba de hacer todos los cambios que he hecho en todos estos años, ¿no? Y entonces decidí, no hago más. Porque afuera estaba diciendo, ¿en qué silla está? ¿En qué silla está? O sea, los demás no querían ir con ellos. Pero después me enteré también, comentarios que hacían, de que a veces cuando hacía fulanito o fulanita pases, salían con dolor de cabeza. En lugar de salir bien, aliviados, ligeros. Y entonces cuando investigaba yo y conversaba con fulanito, fulanita, decía, ¿algo problema tienes tú, hermano, hermana? Y resulta que tenía un problema. Entonces le digo, hermano, ¿pero por qué te pones a hacer pases? Si sabe bien de que uno tiene que estar equilibrado para que el pase sea beneficioso. Es que me encanta hacer pases. Pero fíjate al otro, pues, se va con más dolor de cabeza. Y entonces vamos viendo que muchas veces caemos en esto. Y miren, a propósito de esto, escuchen bien los trabajadores de la casa, las condiciones que se deben tener para hacer pases, porque esto de la pandemia va a terminar el próximo año, entonces pues regresaremos otra vez a tener nuestra casa y haremos esto. Pero el que ya no esté en esta onda, por decir, o haya perdido la oportunidad de hacer todos estos requisitos, vamos a ser más rigurosos en quien haga pases. Por eso estamos estudiando. Mientras más sepamos, más exigente vamos a ser con nosotros mismos. Bien. Y van a venir nuevos pasistas, seguramente. Uno de ustedes que está estudiando también va a querer ser pasista. Perfecto. Es una forma del trabajo de la casa espírita. Dice, claro, no está. Dice, muchos, a pesar de ser bondadosos y sinceros en sus convicciones, esperan la mediunidad curadora, como si se tratara de un acontecimiento milagroso en sus vidas y no un servicio del bien que pide del candidato el esfuerzo laborioso del comienzo. Claro que refiriéndonos a los hermanos encarnados, no podemos exigir la cooperación de nadie en el ámbito de nuestros trabajos normales. Y si alguno de ellos viene a nuestro encuentro, solicitando su admisión en las tareas de auxilio, lógicamente recibirá nuestra mejor orientación en el campo de la espiritualidad. Aunque el operario humano revele valores muy reducidos, puede ser utilizado, interrogué con curiosidad. Perfectamente, adujo Alejandro Atento. Desde que su interés en las adquisiciones sagradas del bien se mantenga por encima de cualquier preocupación transitoria, él debe esperar incesante progreso de las facultades radiantes, no solo por su propio esfuerzo, sino también por el concurso de lo más alto del que se hace acreedor. Claro, cuando ve la espiritualidad que uno se esfuerza, está haciendo todo lo posible por vencer estos obstáculos que hemos mencionado, estas debilidades, combatiendo. Entonces, ¿ellos van a tener disposición de ayudarlos? Sí,
te ayudan más. Pero si ven que uno está queriendo mentir, queriendo engañar, tampoco. No lejos de nosotros permanecían en metódica actividad los técnicos espirituales del auxilio magnético. En sus trabajos silenciosos, reconocía un mundo nuevo de enseñanzas, invitándome a experiencias provechosas. Pero teniendo en cuenta las explicaciones del instructor, ponderé sobre las posibilidades de contribución al esclarecimiento de algún amigo encarnado y por tanto pregunté, mientras nos hallamos en la Tierra envueltos por los fluidos más densos, ¿cómo podremos desarrollar la capacidad radiante? El orientador percibió mi intención y aclaró rápidamente. Conseguida la cualidad básica, el candidato al servicio precisa considerar la urgente necesidad de su elevación para que sus obras se eleven al mismo ritmo. Hablaremos tan solo de las más simples conquistas, de la más inmediata que debe hacer dentro de sí mismo. ¿Ven? Nos están diciendo que hay que trabajar dentro de uno mismo. A ver, ¿qué nos piden que hagamos? Ante todo es necesario equilibrar el campo de las emociones. Muy importante ese campo de las emociones. Yo no puedo estar enojándome o deprimiéndome o estando exaltado en felicidad, ignorando todo el sufrimiento. No, uno tiene que estar allí lo justo y suficiente, controlando tus emociones. Si me dejo llevar por la ira, si me dejo llevar por resentimientos, estoy mal, pues. ¿Qué pasa? No es posible suministrar fuerzas constructivas a alguien, aún en la condición de instrumento útil, si hacemos sistemático desperdicio de las irradiaciones vitales. Claro, el enojo, el resentimiento, la amargura, el odio, el fastidio, el ataque, la ira, la rabia, la agresividad, agotan mis energías y no puedo tener esas irradiaciones vitales. Un sistema nervioso agotado, oprimido, es un canal que no responde a causa de las interrupciones sufridas. Mire, la nostalgia excesiva, la pasión desviada y la inquietud obsesiva constituyen barreras que impiden el paso a las energías auxiliadoras. Por otra parte, es necesario también examinar las necesidades fisiológicas y los requisitos de orden psíquico. ¿Cómo es eso de las necesidades fisiológicas? Vamos a ver. Vayan anotando eso, especialmente los que ya son trabajadores. Es indispensable la fiscalización por parte del propio interesado en atender las tareas del bien de los elementos destinados a los almacenes celulares. Vamos a ver cuáles son los almacenes celulares. Nuestro cuerpo. El exceso de alimentos. Uy, sonaron los dragones. Produce olores fétidos a través de los poros, así como de la salida de los pulmones y del estómago, perjudicando las facultades radiantes, puesto que provoca deyecciones anormales y grandes desarmonías en el aparato gastrointestinal, afectando la intimidad de las células. O sea, los dragones, los que tienen la gula, los que les encanta mezclar alimentos, los chatarreros, los que le meten gaseosa helada después de comerse un chancho ahí o una doble burger y tanta cosa que nunca he comido. Detesto eso. Menos ahora. Y se manda la gaseosa helada porque ven la propaganda que el gringo está tomando así, pero el gringo tiene el mayor índice de cáncer del colon en Estados Unidos por esa chatarra que nos están trayendo acá. Felices. Una chatarra. Dice que nos afecta. Estamos hablando desde el punto de vista del trabajo espiritual. El trabajador que quiere ser el trabajador espiritual, el trabajador de la casa, ya tiene que ver eso. Yo no digo para hacer propaganda, pero yo no como carne, y de que no como carne, ningún tipo de carne, mis olores cambiaron. Eso que estoy haciendo un análisis, inclusive de la orina, entonces haciendo un seguimiento, porque haciendo un estudio sobre eso, para después poder hablar con autoridad. No se huele. ¿Y por qué? Porque no se pudre el alimento en el estómago. Eso sí, tengo que comer 4 veces al día, ya no puedo comer 3. Comía 3, pero me comía pues media res, me comía 2, 3 presas de pollo, entonces eso demora más en digerir, entonces tiene satisfacción. No, ahora no. Por ejemplo, acabo de cenar fruta, de todos los colores. Y ahora no, he cenado a las 7:30. Y no ceno más, o más tarde un vaso de agua o un vaso de lo que sea, pero nada más. Entonces, ¿tengo razón? Sí, tengo razón. Dice, el exceso de alimentos produce olores fétidos.
No quiere decir de que uno pues se manda y estamos un plato, ¿no? Y todo el mundo te aplaudir, ay, qué rico huele, no, tampoco, pero tampoco la gente no sale corriendo, pues no. Eso me acuerdo de mi hermano, mi hermano mayor, le encantaba comer, no sé si ustedes, los que vivían bueno, había esos pulpitos, un pulpo, en la avenida Alfonso Ugarte, famoso pulpo, porque tenía la forma de un pulpo, era un kiosco, la forma de un pulpo, y ahí vendían ceviche. Y mi hermano le encanta y comer así, agachaditos, los agachaditos, decía, porque tú comes agachaditos. Y se comía eso. Bueno, un día se comió, no sé qué comió allí, la cosa que fue a la casa y todavía estábamos pues muchachos, vivíamos juntos, ¿no? Y la cosa que su digestión pues era increíble. Ya sabíamos que él comía eso porque él no ocultaba sus expresiones y era increíble, oye, que se estaba pudriendo por dentro. Pero vamos a ver qué es eso, pues. Es lo que comes. Me da risa. Ya, seguimos. Ya. El alcohol, y otras sustancias tóxicas operan disturbios en los centros nerviosos, modificando ciertas funciones psíquicas y anulando los mejores esfuerzos en la transmisión de elementos regeneradores y saludables. Para mí me costó mucho dejar el vino. Me encanta el vino. No digo que me encantaba, sino me encanta el vino. Pero tuve que dejarlo porque entendí eso. Los disturbios de los centros nerviosos. Si quieres ser medium, no tienes que tener, pues, ninguna de esas alteraciones. Así que el que diga, después de la comida, mi copita, bien, tómenlo. Yo no digo que no lo tomen, pero no se metan a la mediunidad. No serían buenos mediums. Ni se metan a hacer pases. Tampoco. El mentor hizo una larga pausa, observando el efecto de sus palabras en mí y concluyó: llevar a efecto la construcción de la buena voluntad sincera, el trabajador leal comprende la necesidad de desenvolver las cualidades a las que nos referimos, puesto al estar en contacto incesante con los benefactores desencarnados que se valen de él en la misión de amparo a los semejantes, recibe indirectas sugestiones de perfeccionamiento que lo lleven a posiciones más elevadas. Los espíritus me pidieron: deja de comer carne. No nació de mí. Yo soy carnívoro de que nací, soy argentino por algo. Carne era para mí manjar, y lo es. Pero los espíritus me pidieron: deja de comer carne. Yo obediente, porque a mí me interesa más mi eternidad que comer un bife. Las observaciones de Alejandro no podían ser más claras, aún así me aventuré a sopesar. Consideremos que surge la necesidad inmediata de socorrer a alguien en el círculo de desencarnados y examinemos la hipótesis de que sea imprescindible un instrumento humano. Miren, es lo que sucedería. Si una emergencia tienen la necesidad inmediata de socorrer a alguien encarnado, entonces necesitan un encarnado. Imaginemos que no exista de pronto alrededor de esta tarea el órgano completo y adecuado a la influencia de las potencias superiores. Ciertamente existirá a nuestro lado un compañero en condiciones comunes que, sumergido en la ignorancia, no percibe los peligros a los que expone a su propio cuerpo, pero que se dejará aprovechar por nuestro esfuerzo espiritual en beneficio de los otros. ¿Sería creíble en ese caso que no pudiera ser aprovechado? El instructor sonrió bondadosamente y observó: sería una actitud demasiado rigurosa. En todo lugar donde haya merecimiento en los que sufren y buena voluntad en los que auxilian, podemos suministrar el beneficio espiritual con relativa eficiencia. Relativa eficiencia no quiere decir que nos van a ayudar. Van a utilizarlo de todos modos, aunque si no esté preparado, pero ven que tiene buena voluntad. Todos los enfermos procuran la salud. Todos los desviados, cuando lo desean, retornan al equilibrio. Si la práctica del bien estuviera circunscrita a los espíritus completamente buenos, sería imposible la redención humana. Cualquier cuota de buena voluntad y espíritu de servicio recibe de nuestra parte la mejor atención. Por eso, si uno quiere tener buen acompañamiento, ser utilizado por los espíritus buenos, cualquier de estos trabajos espirituales, y quiere ser medium, por supuesto, tiene que ponerse riguroso consigo mismo. Son renuncias, tampoco son renuncias imposibles, ¿no? Dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de alimentarse mal, cuidarse la salud, todo lo podemos hacer. No dice, ay, pero las tentaciones del mundo, entonces quédate en el mundo, pero haz el bien. O sea, quiero decirles, hermanos, no significa de que si no hacen esto, no van a crecer espiritualmente. No se equivoquen ustedes lo que estoy diciendo.
Ay, David está buscando que seamos una secta y seguramente va a decir que no, dejemos, o caminemos con sandalias en el suelo y tanta cosa. No, no, no. Yo estoy diciendo, este mensaje es para los medios y trabajadores de la casa que quieren hacer labores espirituales y quieren tener acompañamiento de espíritus de buen nivel para ciertos trabajos. Pero yo puedo decir y con certeza que una persona que come carne, come todo, chatarra y todo, se hace daño a su cuerpo, que toma de cuando en cuando, que fuma, que juega sus jueguitos, pero que hace el bien, está creciendo espiritualmente. O sea, no es condición el hacer todas estas renuncias para decir que uno está elevándose espiritualmente. Después se dará cuenta. ¿Me entienden? Después se dará cuenta de que debe dejar de comer esto y solito se irá haciendo, pero el hacer el bien por el bien mismo, eso es la medida que debemos de tener nosotros para decirle que estamos en proceso de evolución. Porque aquella persona que haga todas esas renuncias, pero no es capaz de compartir su pan con el que tiene hambre, está atrasado espiritualmente. Podrás estar sano, todo lo que quieras, pero también los espíritus verán cuál es tu intención y no te van a ayudar. Así tú seas el número uno en dietas, sin cuidarte. Entonces, tu corazón, ¿dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Alejandro se mantuvo en silencio por un momento y aclaró. Cuando nos referimos a las cualidades necesarias en los seguidores de ese campo de auxilio, no deseamos desalentar a nadie, más bien orientar las aspiraciones del trabajador para que su tarea crezca en valores positivos y eternos, lo que estoy diciendo. En ese momento se aproximó uno de los compañeros en servicio pidiendo la cooperación de Alejandro en determinado sector. Él lo atendió con gentileza, pero antes de separarse de mí, me condujo ante el reducido grupo de entidades que se encargaban de dar los pases y presentándome al amigo que ejercía la dirección del trabajo, generosamente le explicó: Anacleto, nuestro hermano André Luis, que ejerció funciones de médico en su última existencia terrestre, apreciaría recibir algunas explicaciones sobre los servicios de su especialidad. De antemano le agradezco cuanto pueda hacer por él. Eso me hizo acordar, uno de mis hijos me dijo hoy día, y papá, ¿cuándo vas a comer normal? O sea, sea normal, que estábamos pidiendo la comida y él pidió pues su comida normal, y yo seguí la normal. Bueno, el director de aquel departamento de auxilio me acogió fraternalmente y ya fuese por lo que se hallaba en trabajo activo o porque era de pocas palabras, me invitó sin pérdida de tiempo a las observaciones directas de las actividades bajo su responsabilidad. Delicadamente me situó al lado de una señora respetable que se había sentado a la mesa no lejos del orientador de la casa. Una señora encarnada, o sea, una trabajadora. Veamos a esta hermana, exclamó Anacleto, disponiéndose al auxilio afectuoso. Observe su corazón y principalmente la válvula mitral. Acuérdense que tenemos, no se acuerdan, tenemos la válvula mitral y la válvula cupíscula, ¿no? La mitral es una mitra, las válvulas son del corazón, se abren y se cierran, ¿no? Diástole, sístole, y tenía un defecto. Me detuve en el detallado examen de la región mencionada y efectivamente descubrí la existencia de tenuísima nube negra que cubría gran extensión de la zona indicada, afectando también la válvula aórtica, lanzando filamentos casi imperceptibles sobre el nódulo sinoauricular. Bueno, usted no entiende. El corazón tiene nódulos, o sea, son puntos nerviosos donde pasan el conducto eléctrico. El corazón se mueve por la electricidad, es un músculo. Y los nódulos son cada uno de estos. Y el nódulo sinoauricular estaba teniendo problemas. Si no, búsquenlo en Google, pues Google. Expuse al nuevo amigo mis observaciones y él me respondió: del mismo modo que el cuerpo físico puede ingerir alimentos venenosos que intoxiquen sus tejidos, también el organismo periespiritual puede absorber elementos degradantes que le corroen los centros de fuerzas con reflejo sobre las células materiales, o sea, nuestros chakras, los centros de fuerza, los chakras. Si la mente de la criatura encarnada aún no alcanzó la disciplina de las emociones, uno de los requisitos que pide disciplinar nuestras emociones, se alimenta pasiones que la desarmonizan con la realidad, puede en cualquier momento
intoxicarse con las emisiones mentales de aquellos con quienes convive y que se encuentran en el mismo estado de desequilibrio. Fíjate, qué interesante, ¿no? O sea, si esa persona, en este caso de esta señora, estaba desarmonizada por su parte emocional, entonces puede intoxicarse porque está sintonizando con espíritus que también están en ese estado de desequilibrio. A veces semejantes absorciones constituyen simples fenómenos sin mayor importancia, pero en muchos casos son susceptibles de ocasionar peligrosos desastres orgánicos. Esto sucede principalmente cuando los interesados no llevan una vida de oración cuya influencia benéfica puede anular innumerables males. En la mañana o durante el día de hoy, ¿quién ha hecho evangelio? ¿Quién ha orado hoy día? Uno, dos, no. Bueno, más o menos. Más o menos, algunos ya no me levantan la mano. Hay que hacerlo. E indicando el corazón carnal de la hermana presente, continuó. Esa amiga, en la mañana de hoy, tuvo serios disgustos con su esposo. Ay, señor, las peleas. Comenzando una grave condición de desarmonía íntima. La pequeña nube que le envuelve el corazón representa un foco de materia mental fulminante. Tiene bronca, se quedó con la bronca contra su esposo. ¿Ves? La mente produce materia, no se va al éter. La permanencia de semejantes residuos en el corazón puede ocasionarle peligrosa enfermedad. Y ahí aparecen las hipertensiones, que dice hipertensión emotiva, sui generis, no sabemos de qué es. Empiezan a haber los problemas valvulares porque la válvula se empieza a lesionar. Todos estos síntomas, todas estas causas de enfermedades que no sabemos por qué. Pero yo cuando veo al paciente y veo que tiene problemas cardíacos, no, tu problema no es cardíaco, tu problema es que no sabes perdonar. No se lo digo así en esas palabras, pero se lo digo bonito. Igual le digo, siempre bajo mi observación, dice Anacleto, asumió nueva actitud, dándome a entender que iba a aumentar sus expansiones irradiantes, y enseguida comenzó a actuar por imposición. Colocó la mano derecha sobre el epigastrio de la paciente, en la zona inferior del esternón, y con sorpresa noté que la diestra, dispuesta así, emitía sublime haces de luz que se dirigían al corazón de la señora enferma, observándose nítidamente que los rayos de luminosa vitalidad eran impulsados por la fuerza inteligente y consciente del emisor. Estaba haciendo pases. Y salía de la mano, me está saliendo acá, salía de la mano rayos magnéticos, magnetismo, que se dirigían al corazón de la señora enferma, observándose nítidamente que los rayos de luminosa vitalidad eran impulsados por la fuerza inteligente y consciente del emisor. Asediada por los principios magnéticos puestos en acción, la reducida porción de materia negra que envolvía la válvula mitral se despegó lentamente y, como si fuera atraída por la vigorosa voluntad de Anacleto, se situó en los tejidos de la superficie, extendiéndose bajo los efectos de la mano irradiante a lo largo de la epidermis. Entonces el magnetizador espiritual inició el servicio más activo del pase, extrayendo y se bota la maligna influencia. Sí, eso se hace así, se saca, primero se absorbe, después para afuera. Hizo un doble contacto sobre el epigastrio, levantando y bajando más manos, después lentamente a través de los cuadriles, descendiendo hasta las rodillas, repitiendo el contacto en la región mencionada, prosiguiendo del mismo modo por varias veces. En poco tiempo, el organismo de la enferma volvió a la normalidad. Se lo sacó por los pies, por abajo, pues sacándolo por acá, lo desparramó y hasta que salió del cuerpo. Muy bien. Ese es un pase que hacen los espíritus. Yo estaba admirado, dice. Y como el asunto trataba de problemas espirituales de elevada significación, cuando el instructor terminó el trabajo, pregunté. A propósito, a mí me estaba haciendo sanación de los días miércoles, el toqueteo y me duermo. Me duermen y después me despierto a los 40 minutos y veo que mis piernas me las han limpiado, me van limpiando todo el sistema circulatorio. Había ahí manchas de extravasación venosa, nada, está limpio, me ha hecho una limpieza. Gracias a Dios. Dice, perdóneme la pregunta, pero en caso de que esta hermana no hubiera sido socorrido mediante la colaboración de una casa espiritista como esta, ¿cómo se las arreglaría con esa enfermedad oculta? ¿Estaría abandonada? Buena pregunta, ¿no? O sea, si ella no fuera colaboradora en la casa espiritista, ¿estaría abandonada? De ningún modo, respondió Anacleto sonriendo.
Existen verdaderas legiones de trabajadores de nuestra especialidad, amparando a las criaturas que, a través de elevadas aspiraciones, procuran el camino cierto en las instituciones religiosas de todos los matices. O sea, no es patrimonio de las casas espíritas, de los espíritas, donde haya buena voluntad, donde haya oración, cualquier denominación religiosa, están trabajando los espíritus. Por eso una persona me dijo una vez, era cristiana, evangélica y fundamentalista, cuando veía que entregaban a los niños y los enfermos iban a la procesión de los Señores de los Milagros. Yo soy espírita, y bien espírita, convencido, convertido, etc. Entonces yo le dije, no están haciendo, pero dice la Biblia, porque es fundamentalista, dice, que no te debes hacer imagen ni arriba que está en el cielo, ni abajo de la tierra, ni adorarlo, porque soy un Dios celoso. Un ratito. Primero, Dios no es celoso, ese es un añadido de lo que escribieron. Segundo, ¿por qué yo o tú podemos tener el derecho de negar que Dios se manifieste donde le plazca? Si esa persona que ha ido con toda su fe y le pide al Señor de los milagros, que es una imagen, que es Jesús, y le pide, Señor, sáname. Si esa persona, además del deseo, además de la fe, tiene el mérito, porque si es una expiación, no puede curarse. Pero pongamos que ya la persona ha cumplido su tiempo de expiación y está con esa fe y se cura, ¿es un milagro? No, no es un milagro. Un milagro no existe en la palabra espírita. Es obra de estos espíritus que están allí ayudando y asistiendo a los que pueden. A los que no pueden curar los alivian, sienten alivio. Pero nosotros no podemos decir, no, eso no se hace, no, es pecado, que no, destruyamos las imágenes. No, 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 no. El espiritismo no permite eso tampoco, ni avala eso. Entonces aquel que tenga una fe, así sea un santo, un ícono, tenga fe a la cruz de Motupe, la que sea, tenga esa fe y haga el mérito, porque estamos hablando que personas, no solamente por le pido, porque soy un fregado, ¿para qué quieres curarte? Para seguir fregando más. Una vez mi papá le dijo eso a un señor, ¿para qué quieres curarte? Para que te levantes de la cama y le pegues a tu esposa. Mi papá era así, ¿eh? Derecho como regla. La manifestación de la fe no se limita a la simple manifestación mecánica de confianza. El hombre que, visceral, su cuerpo y mentalmente, vive la religión que le enseña la senda del bien, se halla en actividad intensa y renovadora, recibiendo por eso mismo las más fuertes contribuciones de apoyo espiritual, pues así abre la puerta viva del alma para que reciba el socorro de lo alto a través de la oración y de la posición activa de confianza en el poder divino. Por eso también las manifestaciones de los espíritus también están en las iglesias cristianas, cuando hacen campaña de sanación y hay una persona que se siente que se sana, se sana. No es los espíritus no dicen, no, yo soy cristiano y tú, no, yo soy católico, no, yo estoy en el templo budista, ¿no? Ellos no se hacen problema, el problema somos nosotros, que hemos hecho las divisiones. El nuevo compañero indicó a la hermana que se liberara de la desastrosa influencia y aclaró: nuestra amiga está buscando la verdad llena de sincera confianza en Jesús. Oveja fustigada por la tempestad del mundo e inexperta en la esfera del conocimiento, se vuelve hacia el divino pastor, cual niña frágil, sedienta del cariño materno. Si estuviese orando en una iglesia católica romana o en un templo budista, recibiría el socorro de nuestra esfera por intermedio de ese o de aquel grupo de trabajadores del Cristo. Porque el Cristo es universal. El Cristo no es patrimonio de la iglesia cristiana. Eso es una gran mentira. Jesús es el gobernador de toda la humanidad. Toda. Naturalmente, aquí en el seno de una organización alejada de la sombra de los prejuicios y del dogmatismo, nuestro concurso fraternal puede ser más eficiente y más puro, y sus posibilidades de aprovechamiento son mucho más amplias. Claro, en la casa espírita no hay dogmas. Como no hay dogmas, no hay bloqueos. No, esto no existe. No, el dogma no me permite hacer esto, no me permite. No. En la casa espírita simplemente nos llevamos por los dos máximas que enseñó, que son los pilares del espiritismo: amar a Dios y amar al prójimo. Pero es necesario señalar que los auxiliadores magnéticos
transitan por todas partes en las que existan solicitudes hechas con fe sincera, distribuyendo el socorro del Divino Maestro, en las mejores condiciones de servicio. Donde quiera que vibre el sentimiento sincero y elevado, allí se abre un camino para la protección de Dios. ¿Ven? O sea, nosotros estamos tratando de apropiarnos de Dios y decir que Dios está en esta iglesia, porque esta iglesia hay milagros, entonces Dios está aquí. Dios no está en esa iglesia, Dios está en todas partes. Y Dios ve el corazón de los hombres. Y entonces ve la buena intención, ve el deseo de cambio, y allí está Dios. No es patrimonio de nadie, vuelvo a repetir, ni de los espíritas. Pero en la casa espírita, como no hay todas estas trabas, pueden trabajar con mayor claridad, con mayor eficiencia. Mayor eficiencia no diría yo, porque tiene que ver la condición de la persona que va, pero al menos más, con más pureza, como dice el mentor en estos momentos. La aclaración me hizo muy bien por la revelación de la imparcialidad en la distribución de los bienes de nuestro plan. Es imparcial. Mientras tanto, otra pregunta se me ocurrió de inmediato. Aún así, amigo mío, consideré, admitamos que esta hermana nuestra fuese extraña a cualquier actividad de orden espiritual. Vamos a ver la otra situación. Ya, ella no es extraña a cualquier actividad de orden espiritual. Imaginémosla sin fe, sin filiación a cualquier escuela religiosa y sin ningún certificado de merecimiento en la práctica de la virtud. Aún así, recibiría el beneficio de los pases libertadores. Anacleto, con aquella bondad paciente que yo conocía en Alejandro, observó. Miren, todo lo que estoy diciendo yo. Si fuese una criatura de sentimientos rectos, aunque fuese hostil a la religión, en sus meditaciones naturales recibiría auxilio, aunque desde luego menor, debido a su incapacidad de recepción de nuestras energías radiantes. Pero si estuviese integralmente sumergida en la sombra de la ignorancia o de la maldad, permanecería distante de la colaboración de orden superior. Sus fuerzas físicas sufrirían desgastes violentos e inevitables por la continuidad de la intoxicación mental. Quien se cierra a las ideas regeneradoras, huyendo de la ley de la cooperación, experimentará las consecuencias legítimas. Entonces, ven, todavía, dice, aquella persona que no está pegada a ninguna religión, no sigue nada de eso, pero tiene una vida recta, puede ser ayudada, aunque no con la eficiencia o la efectividad, la palabra efectividad, porque no tiene capacidad de recibir eso, no niega todo, pero hace el bien. Entonces, de todos modos van a ayudar, pero aquel que está en ignorancia de la maldad, ese no recibe nada. Al contrario, se va a lamentar más adelante las consecuencias de haberse alejado de Dios. Satisfecho con las explicaciones recibidas, reconocía que no me competía interrumpir el curso de los trabajos tan solo para satisfacer mi curiosidad. El nuevo compañero se dirigió a otro sector. Nos situábamos ahora al lado de un caballero de edad para cuyo organismo Anacleto reclamó mi atención. Lo analicé cuidadosamente y con asombro noté el hígado profundamente alterado. Otra nube, también muy oscura, cubría gran parte del órgano, obligándola a extraños desequilibrios. Toda la vesícula biliar estaba afectada y se veía con nitidez que los reflejos negros de aquella pequeña porción de materia tóxica alcanzaban el duodeno y el páncreas, modificando el proceso digestivo. Algunos minutos de observación silenciosa me daban a conocer la extrema perturbación que afectaba el órgano de la bilis. Las células hepáticas parecían presas a peligrosas vibraciones. Tenía mal toda la vesícula, ¿no? El duodeno, el páncreas, peligroso. Claro, esta combinación, ¿no? La bilis con el jugo pancreático, el líquido pancreático, pancreatina, se mezclan para hacer la digestión. Y estaban afectados. La bilis se acumula en la vesícula. Dirigí al amigo espiritual una mirada de admiración. ¿Observó? Dijo él bondadosamente. Toda perturbación mental es ascendiente de graves procesos patológicos. También tiene perturbación mental. Afligir la mente es alterar las funciones del cuerpo. Por eso cualquier inquietud íntima se llama desarmonía y las perturbaciones orgánicas se llaman enfermedades. Repito eso. Cualquier inquietud íntima se llama desarmonía y las perturbaciones orgánicas se llaman enfermedades. Por eso, ¿cuántas enfermedades son, se dicen, psicosomáticas? La psiquis, la que crea eso, la psicología la acepta, pero no entiende todavía de que, en qué grado afecta
Y vamos viendo que están formándose telas, ¿no? O sea, formándose materia del pensamiento. A eso no ha llegado todavía la psicología. Este hermano, portador de un temperamento muy vivo, tiene muchísimos de los valores positivos de la personalidad humana. Atravesado por innumerables experiencias en luchas pasadas, y aprendió a dominar los acontecimientos y las situaciones con envidiable energía. Ahora está aprendiendo a dominarse a sí mismo, a conquistar su iluminación interior. Sin embargo, en semejante tarea, experimenta choques intensos, pues dentro de su carácter dominador, se ve instado a destruir varias concepciones que tenía por preciosas y sagradas. En ese empeño, las mismas enseñanzas del Cristo, que le sirven de modelo a su renovación, duelen en su fuero íntimo, en ciertas circunstancias como martillazos. No obstante, este hombre es sincero y desea de hecho de reformarse, pero sufre intensamente porque es obligado a ausentarse de su campo exclusivo hacia el camino del vasto territorio de la comprensión general. En el círculo de los conflictos de esa naturaleza viene luchando desde hace tiempo, dentro de sí mismo, para acomodarse a ciertas imposiciones de origen humana que le son necesarias para su aprendizaje espiritual. Y en el gigantesco esfuerzo espiritual, él mismo produce pensamientos terribles y destructores que segregan materia venenosa que es inmediatamente atraída hacia su punto orgánico más débil, que es el hígado. Pero él está en oración regeneradora y facilitará nuestro servicio de socorro por la emisión de energías benéficas. Si no fuese por la oración que le renueva las fuerzas reparadoras y si no fuese por el socorro inmediato de nuestra esfera, podría ser víctima de enfermedades mortales del cuerpo. La permanencia indefinida de material tóxico en la intimidad de este órgano de importancia vital determinaría movimientos destructivos en los glóbulos rojos de la sangre, complicaría las acciones combinadas de la digestión y perturbaría de modo fatal el metabolismo de las proteínas. Entonces, ¿qué pasaba con él? ¿Sabe qué pasaba con él o no sabe qué pasaba con él? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué dice de que él mismo luchaba y él mismo entraba? Tenía un carácter fuerte, ¿no? Indudablemente, un carácter era dictatorial, había venido ya de otras encarnaciones, tenía mucho de ánimos, entonces era un dictador, un líder. ¿Qué es lo que le afectaba? Tratemos de pensar, ¿qué le afectaba? ¿Qué dice el Evangelio? El que quiera ser el primero, humíllese. Un orgulloso, el orgullo es su problema, le cuesta mucho. Cuando se le dice, por ejemplo, en la casa espírita, el dirigente de la casa espírita, le dice, hermano, ¿podría usted colaborar en la limpieza del baño? Nos turnamos uno. El orgulloso, ¿sabe cómo le duele eso? Pues yo estoy para hacer conferencias, yo estoy para dar clases, y me quieren mandar a limpiar el baño. El orgulloso no sabe y hace rabia, pues se aguanta, sí, pero por dentro está que zapatea. Claro. Y eso que se está ayudando él sabe que tiene que cambiar, pero le cuesta mucho. El orgullo, la soberbia. Y eso hace hígado, pues, o se enoja, porque fulano de tal no hace lo que él quiere. No tolera la contradicción. Entonces tiene que aguantarse porque sabe que está en su reforma, pero le cuesta un montón y eso hace crear esas energías que van yendo a depositarse en su órgano más débil, es el hígado. Hace hígado. ¿Pero qué se habrá creído este o esta? ¿Qué se habrá creído? Entonces eso pasa con él. En la lucha titánica en la que se empeña consigo mismo, la voluntad firme de acertar es su ancla de salvación. Permanecía tan sorprendido con aquella enseñanza que no me atreví a preguntarle más. Anacleto continuó de pie y le aplicó un pase longitudinal sobre la cabeza, partiendo del simple contacto y descendiendo la mano lentamente hasta la región del hígado, que el auxiliador tocaba con la extremidad de sus dedos radiantes, repitiendo la operación por algunos minutos. Sorprendido observé que la nube oscura se iba haciendo opaca, deshaciéndose poco a poco bajo el influjo vigoroso del magnetizador en misión de auxilio. Le estaba salvando de una cirrosis, ¿ah?
Lo estaba salvando una cirrosis. El hígado volvió a su plena normalidad. Pasados algunos minutos nos encontramos ante una señora en estado en graves condiciones de debilidad. Anacleto se detuvo más respetuosamente. Acá dijo con visible interés: tenemos una hermana altamente necesitada de nuestros recursos fluídicos. Anemia crónica le invade el organismo. En régimen de subalimentación, a causa de las dificultades naturales que la rodean desde hace mucho tiempo, su embarazo constituye para ella un proceso francamente doloroso. Sí, o sea, debe ser que vomitaba todo, ¿no? El marido gana muy poco y la esposa está obligada a hacer vigilias hasta altas horas de la noche, con el fin de ayudarlos en el mantenimiento del hogar. Ah, eso es una pobreza. Sus oraciones representan para este corazón materno algo más que un refugio. Además de los consuelos espontáneos, ella recoge fuerzas magnéticas de sustancial expresión que la sustentan en el presente drama biológico. Enseguida indicó la región del útero y expresó: observe las manchas oscuras que rodean la organización fetal. Efectivamente, adheridas al saco de líquido amniótico, se veían microscópicas nubes pardas vagando en varias direcciones dentro del sublime laboratorio de fuerzas procreadoras. Es cuando yo examino a una parturienta y veo que la energía se ha puesto negativa en ese chakra. Eso está pasando ahí, ¿ven? Dándome a entender su profundo conocimiento de la situación, Anacleto continuó: si las manchas atravesaran el líquido, provocarían dolorosos procesos patológicos en toda la zona del epiblasto. Se está formando el nuevo ser. El fin de esa lucha sería el aborto inevitable. ¿Ven? Son los abortos espontáneos. La ciencia dice: no, faltó alimentación, faltó alimentos, y por eso abortó. Como vidísimo, contemplé el cuadro divino de aquella madre sacrificada, unida a la organización espiritual de aquel que sería su hijo en el porvenir. Fue el jefe de la asistencia magnética que me sacó de aquella silenciosa admiración explicando: no obstante la fe que adorna su carácter, y a pesar de sus más elevados sentimientos, nuestra amiga no consigue en ciertas circunstancias sustraerse totalmente a la tristeza angustiosa. Hace 6 días que está desalentada y afligida, está deprimida. Dentro de algún tiempo el esposo tendrá que pagar una deuda de significativa importancia y le faltan los recursos para hacerlo. Con todo eso, la pobre señora, además de soportar la carga de los pensamientos destructores que vienen produciendo, se ve obligada a absorber emanaciones de la materia mental insalubre del compañero, que se apoya en el valor y en la resignación de la mujer. Las vibraciones disolventes acumuladas son atraídas para la región orgánica en condiciones anormales, y por eso la vemos congregadas como pequeñísimas nubes en torno al órgano reproductor, amenazando no solo la salud materna, sino también el desarrollo del feto. Desconcertado ante las nuevas enseñanzas, observé que Anacleto llamó a uno de los auxiliares, recomendándole algo. Después, muy cuidadosamente, actuó mediante la imposición de sus manos sobre la cabeza de la enferma, como si desease aliviarle la mente. Enseguida aplicó pases rotativos en la región uterina. Vi que las manchas microscópicas se reunían en una sola, formando un pequeño cuerpo oscuro. Bajo el influjo magnético del auxiliador, la reducida bola fluídica de color parduzco se transfirió para el interior de la vejiga urinaria. Intensificando mi admiración, el nuevo compañero, dando los pases por terminados, aclaró: no conviene alargar la colaboración magnética y retirar la materia tóxica de una sola vez. Lanzada en el excretor de la orina, será expulsada fácilmente, dispensando las molestias de otras operaciones. Fue entonces que se aproximó a Anacleto, el servidor a quien me referí, trayendo una pequeña ánfora que me pareció contener esencias preciosas. El orientador del servicio la tomó cuidadosamente y dijo: ahora es necesario socorrer la organización fetal. La alimentación de la progenitora, por fuerza de circunstancias independientes de su voluntad, ha sido insuficiente. Estaba en anemia, pues. Anacleto retiró del vaso cierta porción de sustancia luminosa, proyectándola en las vellosidades uterinas, con el fin de enriquecer la sangre materna destinada a suministrar oxígeno al embrión. Interesante. Expresando mi profunda admiración por el concurso eficiente de que había sido testigo, el generoso auxiliador consideró: no podemos abandonar a nuestros hermanos sujetos todavía a la carne, al sabor de las circunstancias, principalmente cuando procuran la cooperación necesaria a través de la plegaria. La oración, elevando el nivel mental de la criatura que confía y cree en el divino poder, favorece el intercambio entre las dos esferas y facilita nuestra tarea de auxilio fraternal. Inmensos ejércitos de trabajadores desencarnados se mueven por todas partes en nombre de nuestro Padre.
En vista de eso, hermano mío, el hombre de bien encontrará, después de la muerte del cuerpo, nuevos mundos de trabajo que lo esperan, y donde desarrollará infinitamente el amor y la sabiduría, cuyos gérmenes poseen su corazón. ¿Ven? Cuando nos vayamos al otro lado, vamos a tener bastante trabajo. Qué bonito. Enseguida Anacleto pasó a atender a un caballero cuyos riñones parecían envueltos en crepé negro, dada la densidad de la materia mental fulminante que los envolvía. Con mucho cariño le aplicó pases longitudinales y finalizada la operación dijo: algún día comprenderá el hombre común la importancia del pensamiento. Por ahora es muy difícil revelarle el sublime poder de la mente. ¿Ven? Eso fue en 1948. Ahora sí se sabe que la mente, lo importante, la positividad de la mente, estamos en 2021. El jefe de asistencia magnética iba a extenderse tal vez en consideraciones educativas, pero se le acercó uno de los cooperadores en el servicio, quien con mayor atención le notificó: deseo recibir su orientación en un caso de 10ª vez. Se trata de un conocido nuestro que presenta graves perturbaciones en el vaso. Extremadamente sorprendido, acompañé a Anacleto, que se dirigió a uno de los lados de la sala. A nuestro frente se hallaba un caballero de edad, a quien el orientador examinó con atención. A mi vez observé el hígado y el vaso, que acusaban enorme desequilibrio. Es lamentable, exclamó el jefe del auxilio después de llevar a cabo una larga investigación. Solamente podremos aliviarlo. Ahora, después de 10 veces de socorro completo, es indispensable dejarlo entregado a sí mismo hasta que se decida a adoptar nueva resolución. Dirigiéndose al auxiliar agregó: podrá ofrecerle mejoría, pero no debe expulsar la carga de fuerzas destructoras que nuestro rebelde amigo acumuló para sí mismo. Nuestra misión es la de amparar a los que erraron y no de fortalecer sus errores. ¿Ven? También ellos te pueden ayudar, pero si saben que tú no quieres cambiar tu conducta, si estás empezando una cirrosis, pero no quieres dejar de tu costumbre de seguir tomando, te van a aliviar, pero no pueden curarte. Por eso dice: amparar a los que erraron y no de fortalecer sus errores. Percibiendo mi asombro, Anacleto explicó: nuestro esfuerzo es también educativo y no podemos dejar de considerar el dolor que instruye y ayuda a transformar al hombre para el bien. En la norma de servicio que debemos atender en esta casa, es imprescindible valorar las causas en la extirpación de los males ajenos. Hay personas que procuran el sufrimiento. Mira, hay personas que buscan el sufrimiento, la perturbación y el desequilibrio, siendo razonable que sean castigadas por las consecuencias de sus propios actos. Cuando encontramos enfermos en esa condición, los salvamos por 10 veces consecutivas a título de beneficencia espiritual de los fluidos deleterios que se envuelven por deliberación propia. O sea, hasta 10 veces te pueden ayudar. Por la vida del gato, ¿no? Pero si las 10 oportunidades pasan sin provecho para los interesados, tenemos instrucciones superiores para dejarlos entregados a su propia obra, con el fin de que aprendan a expensas de sí mismos. Podremos aliviarlos, pero nunca liberarlos. Después de hacer una ligera pausa y observando que yo no me atrevía a interrumpir sus preciosas enseñanzas, Anacleto prosiguió: este hombre, aunque simpatiza con nuestras actividades espirituales, es portador de un temperamento poco simpático por ser extremadamente caprichoso. Disfruta con las frecuentes riñas, las discusiones apasionadas y el imperio de sus puntos de vista. No controla su ira, despertando incesantemente la cólera y la aflicción de los que comparten de su compañía. Por eso mismo se convirtió en el centro de convergencia de intensas vibraciones destructoras. Y de nuestro grupo en busca de mejoría, y desde hace muchas semanas, tratamos de orientarlo en el servicio del amor cristiano, procurando despertar su conciencia para que practique obligaciones necesarias para su propio bienestar, el despertar de conciencia. Pero el infeliz no nos oye, adquiere odio con temible facilidad, no percibe la peligrosa posición en la que se sitúa. Nos frecuenta hace poco, más de 3 meses, y durante ese tiempo le hemos hecho ya 10 aplicaciones de socorro magnético integral, aligerándole las cargas malignas, no solo de los pensamientos de angustia y represalias que él provoca en otros, sino también en los pensamientos crueles que fabrica para sí mismo. Ahora tenemos que interrumpir el servicio de liberación por algún tiempo. Más tarde recibirá de nuevo el socorro completo. Profundamente satisfecho con aquel proceso educativo, pregunté: ¿cuál es la medida de tiempo estipulada para casos de esa naturaleza? El interlocutor, asumiendo una actitud discreta, respondió: varía de acuerdo con los motivos. El efecto obedece a la causa. El efecto obedece a la causa.
Anacleto prosiguió auxiliando mientras yo me perdía en profundas consideraciones de orden superior. Después de romper los lazos carnales, comprendemos con mayor claridad e intensidad la función del dolor en el campo de la justicia que construye. Aquella permanencia de minutos junto al servicio de asistencia magnética renovaba mis concepciones con relación a socorros y correcciones. El Señor ama siempre, pero no pierde la ocasión de perfeccionar, pulir, educar. Entonces, el Señor no nos castiga, nos educa. Fue Alejandro que, aproximándose a mí, me hizo volver a la realidad. Los trabajos habían terminado. Abrazando cuando me despedía, Anacleto afirmó: vuelva a nuestro sector siempre que lo desee. Será siempre bienvenido. Su participación nos servirá de valioso estímulo. No encontré palabras con que corresponder a tan humilde generosidad, pero creo que el devoto auxiliar comprendió mi mirada de profundo agradecimiento. Acompañado de mi instructor de vuelta a nuestra colonia espiritual, reconocí que mi comprensión se dilataba como si nueva fuente de luz brotase en mi corazón. ¿Preguntas de este hermoso capítulo? Sí, doctor. A ver, dice. Hay varias por ahí, varias preguntas. A ver, dice, ¿qué cuidados personales debe procurar un pasista? Aunque ya lo respondió, pero... Ya lo respondí. Sí. Bueno, un pasista tiene que cuidarse, ya hemos dicho, mentalmente, o sea, la parte emocional y la parte fisiológica, la parte física. La parte emocional es dominar sus emociones, aprender a no dejarse llevar, ¿no? De sus emociones, de sus defectos. Y la parte fisiológica es cuidar su alimentación, cuidar su cuerpo. Es un sacrificio. Es un apostolado, pues un apostolado. Un apostolado. Son renuncias que hay que hacer. Sí. ¿Es posible visualizar las manos del espíritu que ayudan al pasista mientras se administran los pases? ¿Por qué sucede esto? ¿Es posible? Sí es posible, pero ese es un medium vidente. Uno tiene que ser vidente para ver. Pero sí, se ve las manos. Cuando ellos lo permiten. Pero tiene que ser vidente, no puede verlo cualquiera. No. ¿A qué se debe el calor que se siente cuando haces o te hacen pases? Magnetismo. Cuando yo termino de trabajar aquí con los medicamentos, magnetizándolos, mis manos quedan tan calientes que a mí mismo me duele, me molestan. Y así las pongo en agua, no se enfrían. No se enfrían. Dice que yo cuando duermo, emito un montón de energía. Sí, ese magnetismo me estoy descargando. Pero ya me han enseñado que debo de poner mis pies un ratito en la tierra. ¿Okay? Me descargo. Y bañarse 2 veces al día. Pero quema. Por eso me doy cuenta que un medicamento ya está magnetizado, porque la mano quema, ya que ya tengo que sacarlo. Sí, por eso es el que siente la persona. Yo me acuerdo que estaba con Jorge en los últimos almuerzos que hubo, cuando él todavía trabajábamos juntos con la UEP, Unión Espírita, y habíamos hecho una cena en un restaurante cerca de la casa espírita de Joana, de Ángeles, en Miraflores. Y entonces estaba sentado Jorge, estaba sentado John, y estaba, no sé quién más estaba aquí. Yo me puse atrás de él y le puse mi mano en su espalda acá. Y entonces al ratito saca tu mano y quema esa mano. ¿Verdad? Pues es el magnetismo inconsciente. Todavía no lo dominaba, ahora sí, ya lo apago diciendo, ¿no? Estoy quemando todo el rato tampoco. Vamos a ver si una enfermedad es expiatoria. Una enfermedad es expiatoria, toda enfermedad crónica es expiatoria. Enfermedades como la gripe, una enfermedad un accidente y por ahí me he accidentado y una herida, ¿no? Enfermedades crónicas destructivas son expiatorias. Y empiezo a enumerar, pues la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 es expiatoria. La diabetes tipo 2 es por descuido, o sea, la diabetes adquirida por descuido. Pero si yo nazco con diabetes, un problema ya de nacimiento, ¿no? Congénito, es así expiatoria.
la miastenia gravis, parálisis cerebral, un montón de enfermedades que hay. El lupus, tantas enfermedades que hay. ¿Por qué hay personas que voluntariamente o inconscientemente buscan ser perturbados, buscan el sufrimiento? De eso puede haber varias causas, ¿no? Involuntariamente, porque tienen sentimientos de culpa de su vida anterior y buscan castigarse. Por eso son los que eligen la peor pareja, o se quedan solos, o el peor trabajo. Lo peor, él busca algo que le haga zancadilla, que no le permita ser feliz. Si logra tener una pareja, el que le va a castigar, sabe todo el mundo que le va a hacer daño, ahí está metido. Y no se separa, quiere sufrir. Busca tiene actitudes para tal cosa, pero no, busca la que no lo va a satisfacer. Ese sentimiento de culpa es bien difícil de ayudar, sí, se le puede ayudar. No puedo decir que no. Pero lo confunden, la psiquiatría lo confunde o la psicología lo confunde. Y no sabe qué es, porque no entienden o no quieren aceptar que hay vidas anteriores. Cuando acepte la medicina, especialmente la psiquiatría o la psicología, que hemos tenido otras experiencias, ampliará su campo y podrá entender qué estas enfermedades o estos padecimientos, la depresión, tienen una causa anterior a esta existencia. ¿Cómo sanar si cuando tienes a tu compañero siempre gritando, renegando, cuando maneja su carro o te mira con cólera, cuando te mira con cólera cuando dices algo? Bueno, cuando el compañero, hablando del compañero, o sea, si ahí es la esposa, ¿no? La compañera, tiene problemas. Si alguien se enoja y está siempre enojado, está insultando, está gritando, tiene problemas. La misma psicología o psiquiatría puede examinar que algún problema ha tenido si no viene de vida pasada. O puede ser tu enemigo de vida pasada también. Habría que analizar cada caso. Pero ¿qué hacer? Diríamos ahí. Bueno, primeramente pedir ayuda al mundo espiritual, para que vea dónde está el problema. Si el problema es de ahora, de su temperamento, de su complejo, de algo que le pasó en su infancia, o le pasó antes. Eso sí. No hay más preguntas, doctor. Pero si uno se va a poner a pico, entonces ya no, pues tampoco, ¿no? Tampoco permitir que pisoteen tu dignidad. Ninguno, ni hombre ni mujer debe permitir que el compañero o compañera le pisotee su dignidad. Ahí no. Porque entonces me dicen muchos, ay, ¿qué habré hecho para poder tener que resistir a este? Sepárate. Ay, no, pero no puedo dejarlo. Entonces no te quejes. Claro. No hay más preguntas, doctor. Muy bien. Muy, podríamos decir, este capítulo y los anteriores ha sido muy instructivo, ¿no? Pero esto es importante para los medios, ¿ah? Y los trabajadores de la casa. Fíjense todo lo que tenemos que hacer, ¿ah? Para poder ser dignos trabajadores, poder recibir buena compañía espiritual que nos siga, porque nos siguen los espíritus. Al trabajador no lo dejan solo, porque el trabajador está expuesto a ataques de espíritus atrasados que quieren que uno cometa errores, pise el palito en las tentaciones, caiga en las tentaciones, porque ellos buscan eso. Entonces, más vigilancia, más oración, más evangelio. Sin llegar a fanatismos, yo no soy fanático, nada. Pero sí soy consciente de que si no hago mi oración, si no hago mi evangelio, que me demoro 10, 15 minutos máximo, y antes de dormir otra oración y agradeciendo a Dios por los alimentos, son cosas mínimas, que sí podemos hacerlas. Entonces vamos a tener un acompañamiento de buenos espíritus y estar, como dice uno, como los bomberos, estamos listos a cuando necesiten los espíritus a nosotros, porque podemos trabajar también cuando estamos durmiendo. Nos llevan como espíritus a hablar con estos espíritus que están infelices, porque nosotros estamos al mismo nivel vibratorio.
No porque seamos infelices nosotros, eso no entiendan. Porque nuestro nivel vibratorio es el mismo que tiene un espíritu infeliz. Y entonces nos pueden utilizar como trabajadores, pero no nos van a utilizar si están viendo que nosotros estamos mal, todavía no somos capaces de hacer esta reforma íntima. Entonces, una gran responsabilidad para los trabajadores de la casa. Lean nuevamente este capítulo, reléanlo y pongan ahí cuáles mis trabajos, mis tareas, cómo debo de trabajar en mí. Y cada uno sea sincero, este me falta, este yala, este nola. Entonces, trabajar en eso. ¿Ya? Muy bien, nos despedimos. Que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y cada vez nos inspire. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Gracias por estar. Gracias. Mañana. Mañana. Chao, chao, chao.